Seguimos con... ¿Tenemos una mañana hoy? ¿Qué mañana? Bueno. Germán Santamaría es coordinador técnico de Mar del Plata Entre Todos y han hecho un informe sobre la pobreza multidimensional de la ciudad. Buen día, Germán. Buen día, José Luis, y buen día al equipo y la audiencia. Bueno. Multidimensional, ¿por qué la elección de este término? Porque multidimensional es un concepto un poco novedoso y nuevo de la medición de la pobreza e Ah, incluye 6 dimensiones, ajá. a saber, alimentación y salud, vivienda digna, educación, servicios básicos, medio ambiente saludable y empleo y seguridad social. Entonces Ujú. son estas 6 dimensiones que se van midiendo en una muestra por hogar si se cumplen o no, o en cuáles hay carencias y cuántas carencias hay, ¿no? Bien. ¿Y sobre qué universo hicieron el trabajo? El trabajo no lo hicimos nosotros el muestreo, Ajá, lo hizo la Universidad Católica Argentina, ajá, la la UCA. UCA, Ujú. el Observatorio de Deuda Social, está a cargo de el doctor Agustín Salvia. Sí, 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 sí. Ellos nos proporcionaron los datos y nosotros hicimos con los datos y el Bien. cálculo de pobreza So- multidimensional de so- ellos, sobre este eso, informe y la encuesta permanente de hogares, ¿no? bien, sobre esos datos que les brindaron, digo, surge cuál es la magnitud del campo estudiado, cuántos Claro, casos. surge más que nada la situación en respecto a esta temática en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Está bien, pero sobre cuántos casos, 500 casos, 600 casos, 1000 casos, No, dos no, ese mil. dato no lo tengo. ¿Y entonces cómo lo tabulan? La tabulación se hace en base a un análisis, no se hace en base a cantidad de casos. Los casos los relevó la UCA y la UCA nos pasó los datos de pobreza multidimensional. Entonces, en base a esos datos que nos pasaron ya procesados, nosotros hicimos un análisis. Ajá, bien. Con respecto a la encuesta permanente de hogares, es más o menos lo mismo, lo que pasa que ahí sí se puede acceder a la base de datos. Sí, Ahí más o menos estamos hablando entre 800 y 1000 casos. 800 y 1000 casos, para Sí, establecer un parámetro sobre una población de estimados por el INDEC 600 y pico mil habitantes, ¿no? No, sí, no, 680.000 más o menos. más o menos, más o menos. Sí, sí. Ujú. Bien. ¿Y qué dice eso de la pobreza en nuestro distrito? Bueno, podemos dividirlo en dos partes, ¿no? La primera parte es prepandemia, considerando pandemia los años, el año más fuerte de la pandemia, que es el 2020 y parte del 2021, y post pandemia, ¿no? Que sería el 2022. Nosotros medimos del 2016 al 2022. Y lo que podemos observar es que los valores post pandemia permanecen más altos que los prepandemia. Si bien la pandemia marcó una disrupción, o sea, es un momento atípico en la serie y en cualquier otra serie de datos que se analice, los valores post pandemia no llegaron o sea, quedaron más altos que los valores pre pandemia, eso es lo que principalmente encontramos. Y después, dentro de lo que es pobreza monetaria, que ya no tiene que ver con la pobreza multidimensional, sino más bien con la medición de una canasta y en base a eso establecer si el ingreso del hogar alcanza esa canasta de alimentos y servicios o no. En ese caso, pues de acuerdo a la medición de la UCA, observamos que viene creciendo ininterrumpidamente de 2016 a 2022, alcanzando un valor del 40% en el 2022, que Ujú. es bastante elevado, ¿no? Bastante, 40%, digo, si se traslada matemáticamente, es decir, tenés que 4 de cada 10 marplatenses viven en la pobreza. Sí, 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 sí. 4 de cada 10 hogares malplatenses. Bueno, peor todavía, Sí. claro. Después, la misma medición monetaria, ¿no? Ujú. Hecha por el INDEC, es una muestra más grande la del INDEC, eso sí. Esa muestra nos está dándole al INDEC más que nada 30% la pobreza por hogar. 30%, qué locura Sí, que esto. nosotros ahí tomamos una distinción con política social o sin política social. Y cuando evaluamos los datos
sin política social nos está dando 35%. Esto con datos de la EPH, ¿no? O sea, son 5 puntos más. Bien. Qué tristeza que es todo esto, la verdad, una locura. Y es una situación grave y que no es, ¿cómo puedo decirlo?, de los últimos años, sino que viene ya de algunos años para atrás. Sí, hay una situación. Lo que ocurre es que se suponía que este era el tiempo en donde todo iba a volver a ser maravilloso. Bueno, estamos donde estamos. Ni me imagino lo que van a ser los datos cuando se complete el año con la devastación que significa la destrucción del peso en estos últimos 3 meses, ¿no? Y lo que viene. Pero bueno, te agradezco muchísimo, que tengas una buena jornada, muy amable. Bueno, gracias igualmente. Bueno, 7:51, esta es la 99.9, este era Germán Santamaría, hicieron un trabajo de interacción de datos. Me llama mucho la atención que se puedan interactuar datos y se tabulen datos sin tener un número concreto, pero bueno, supongo que será porque yo de estadística no sé nada.